Jordi Pensa, aquí con Carla Mourinho. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenos días. Eres la hija del entrenador de fútbol, ¿no? Ojalá. Y no porque me guste, pero bueno, tendría unas condiciones económicas quizás. Total. Vaya tela, seguro que te lo han dicho esta broma, ¿no? Muchísimo. Yo creo cada que te día. la había hecho. No, ninguna tú vez. no, No pero la creo había que cada mes me toca un par de Sí, veces ¿no? de la broma. Bueno, mira, hay cosas peores. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, muchas gracias. Como en otros casos, casualmente, desde que empecé el podcast, te pillo en Barcelona. Pero casualidad Porque ni absoluta. vives ni pasas a menudo tampoco por No, Barcelona. no. O sea, me escribiste, yo creo que antes de ayer, Exacto. me dijiste, oye, tengo un podcast y yo justo acabo de llegar a Barcelona, podría ocurrir. Me Y así, y así lo hemos Me hecho. encanta, pim pam. Y de hecho, como decía, además, te has posicionado, te has saltado las otras personas para ponerte en el número 10, podcast número 10. A ver, hija de argentino, Messi, o sea, todo, tipo, lo tengo todo ahora mismo. Soy muy feliz. Es verdad, número Así que sí, 10. número 10. Gran número, Ostras. gran número. El otro día hablábamos de Messi porque se ha ido a Miami y vino Kim Domena, que es Ah, sí. periodista. Lo vi en ¿Viste? en tus redes, lo vi. ¿Eres muy futbolera? Soy futbolera, un poco. Soy Porque del si no- Barça y soy pues de la selección española y argentina. Ahí divido mi corazón. Vale. Porque si no, si eres argentina o familia de Argentina y no eres futbolera, te miran mal. Es raro, es raro. Yo soy un poco raro, siempre lo digo, pero me estoy empezando a darme cuenta que lo digo en cada podcast, no sé por qué, que mi padre era futbolista profesional. ¿Ah, sí? Y no le salí muy futbolero. No, Me sale en mal. casa de herrero cuchillo de palo. Exacto, Muchas exacto. veces. Pues bueno, genial. Me encanta que hayamos coincidido justo en tu paseo continuo por el mundo. Correcto. Y de esto quiero hablar, además, porque tú llevas 2 años o 3 sin sitio estable, ¿no? Efectivamente. Yo hace 2 años decido dejar mi piso en Madrid. Yo vivía en Madrid hacía 5 años más o menos, venía a vivir en Londres. Y como empecé a trabajar en remoto, que es una larga historia que seguro que entramos luego, Sí. decido, oye, ¿por qué no? Yo tenía un gran sueño toda mi vida, siempre he sido viajera, quiero dar la vuelta al mundo. Y dije, ¿qué hago yo aquí pagando un piso en Madrid? Decido, pues lanzarme a ver esta aventura y desde hace 2 años, justo en septiembre de 2021, empiezo a testearlo, porque ya sabes que, oye, sobre el papel esta vida es muy idílica, luego hay que probar Ya. qué significa vivir así, ¿no? Ya. Así que Se habla mucho de esto, ¿no? De coger las maletas y irse a vivir. mucho. ¿Cómo de posible es? A ver, es tan posible como tú quieras que sea. Es verdad que va muy ligado a, para mí, siempre lo he dicho, la seguridad de tener unos ingresos, de no estar preocupándote quizás por cómo voy a conseguir el siguiente mes ingresos. Yo siempre tuve la claridad de que quería una estabilidad entre comillas. Ya sabemos que vivimos en un mundo poco estable. Pero bueno, esa seguridad, certeza de que al menos, oye, los siguientes meses yo estoy tranquila con mis ingresos y puedo ir descubriendo el mundo, ¿no? Entonces, ¿es factible? Claro. ¿Es la vida ideal para todo el mundo? No. Ya. Y yo creo que las redes sociales también muchas veces hacen un poco de daño Ya. porque idealizan este tipo de vida y no es para todo el mundo y además no te tiene por qué gustar, no tiene por qué en tu momento vital encajar. Total. Y no es mejor ni peor, es un tipo de vida. Bueno, es para todo el mundo, yo lo pienso ahora con Claro. mi mujer, con Oksana, de si tienes un bebé ya se te complica la logística un poco. Quizá incluso un bebé, yo veo por Instagram gente que viaja con bebés, pero a la que va al cole ya olvídate Claro, de por viajar, ejemplo. de vivir viajando, ¿no? Muy bueno. ¿Y cómo decides? Bueno, luego iremos un poco cómo empieza, pero de Vale. 3 años, calculo esto de 2021, dices, ¿de dónde sale? O tenemos que ir más atrás, quizá, ¿no? Quizás hay que ir un poco más Vamos atrás. más atrás, Yo vamos creo que hay un poco más atrás. ¿Dónde es esto? La Para mí pandemia, ¿no? el germen de todo nace en la pandemia. Yo creo que como a muchísima gente que Ya. nos cambió un poco la vida. Yo en la pandemia, marzo de 2020, y cuento como el hito que marca como todo lo que sucede luego. En marzo de 2020 yo llevaba ya casi 4 años trabajando en una startup. Yo trabajo en comunicación, ya llevaba pues comunicación, startup además, muy vida startup a tope, esto es mi vida. O sea, Ya. como muy... Sí, los sí, que eran sí, emprendedores sí, ya me viven en el mundillo, saben que yo vivía obsesionada Sí, con sí, mi sí, startup. sí, Con, sí. con la startup fui la tercera empleada, llegamos a ser 40 y pico. ¿Cuál era? Hello Tickets Vale. se llama. Entonces, al final éramos un montón y yo vivía mucho con eso. Llega la pandemia, la empresa, la startup era de ticketing, de venta de entradas para turistas. Y os podéis imaginar qué pasó en la pandemia. Explosión, tickets devueltos, era para partidos de NBA, o sea, un montón de problemas. Y yo me fui despedida, me fui el primer día de pandemia, el día 16 de marzo, se me despide. A mí ya más gente del equipo. Entonces ocurre eso
Y yo debo decir que algo que quizás a veces suena mal decir, pero a mí me cayó del cielo en ese momento, porque yo llevaba unos meses pensando en, oye, quiero tomar otro camino, quiero emprender, quiero hacer algo que no sabía lo que era, pero ya veía que mi crecimiento allí quizás estaba tocando techo, porque al final, oye, pues 4 años en un proyecto, a no ser que lo hayas fundado tú normalmente y tal, pues llegaba un momento en el que dije, ¿qué hago? Y me cayó el cielo, porque dije, me acaban de dar todo lo que yo necesitaba, tiempo para pensar, elaborar ese plan que llamé, y luego también, pues evidentemente, unos recursos económicos, porque sabéis que no es lo mismo irte de un lugar que te despidan con el hecho de la seguridad económica que eso supone, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo en pandemia monto un movimiento en Instagram que se llamó Yo me quedo en casa cocinando, reunía cocineros. O sea, tú eres de las personas, yo me acuerdo en la pandemia, que era o los que estábamos haciendo ejercicio con el sofá, o sea, en nuestro caso teníamos por suerte un poco de espacio, Está y otra guay. gente que estaba empezando proyectos. Vale, yo fui esa. Yo aparte me volví loca, tipo, no comía, me ponía ahí a hacer cosas. En un piso en Madrid también, Ya. lo de hacer ejercicio al aire libre no lo Era teníamos. posible, claro. Entonces dije, es mi gran oportunidad también de crear mi propio portfolio y de crear mi propio camino. Veamos qué nos trae, ¿no? Entonces creé ese movimiento y a partir de ahí... ¿Qué era exactamente? Vale, era un movimiento, perdón, era un festival de cocina en directo. Es decir, yo era como la plataforma que aglutinaba a más de 200 cocineros que cocinaban recetas en directo en sus casas. Pero te hablo que el primero que me dijo que sí fue Antonia Duriz, que es cocinero estrella Michelin. Guau. O sea, flipante, que yo Claro. no soy nadie. O sea, quiero decir Pero que... bueno, que es curioso, pero estaba en su casa cerrada. estaba en su casa encerrada y yo era una pringada casi, yo lo digo así, que enviaba 200 mensajes por Instagram. Claro. Y hice PR, yo soy relaciones públicas, hago comunicación de mí misma. Claro. Ahí empezó todo. Porque ahí dije, mira, me voy de plazo. Yo soy muy exigente luego conmigo, porque parece que sea caótica, porque inicio muchos proyectos, pero como que tengo muy claro lo que inicio, ¿no? Vale. Entonces, de marzo a octubre, dije, hay 6 meses, ¿no? Más o menos. Digo, este es mi margen para conseguir un salario, entre comillas, es decir, ingresos, para demostrarme a mí misma que yo esto lo puedo hacer. Qué bueno. Si en octubre yo no tengo nada, yo me prometo a mí misma que yo busco trabajo normal. Que llamaba. De hecho, ese verano me lo pasé pues llamando a puertas, Ya. buscando clientes, haciendo un deck, hablando por LinkedIn Claro. y llamando amigos. O sea, un poco ese proceso. ¿Qué pasa? Que es verdad que yo ahí ya no iba de cero. Yo llevaba 4 años trabajando, había hecho este proyecto. De ese proyecto trabajé con alguna marca, ya me surgió alguna oportunidad. Y en octubre yo ya tenía 2 clientes. Entonces, wow, dije, primero, muy orgullosa de mí misma, Total. porque lo creé de cero conmigo. Y eso fue como un soplo de aire y una inyección de energía a lo que era mi vida. Y es como, un momento, puedo estar ya elaborando la vida como yo quiero. Total. Y ahí empezó mi camino de freelance. Poco a poco ya sabéis que el mundo freelance y el mundo emprendimiento, y cuando emprendes pivotas un montón. Yo empecé muy relacionada con gastronomía y estilo de vida, porque en ese momento me gustaba mucho, ya tenía una web, tenía un proyecto que se llamaba Dinar, que era de eso. Entonces como que lo tiré por ahí porque dije, esto me está molando, y además la comunicación que yo hacía relacionada con el ticketing era de estilo de vida y de viajes. Pero perdona un momento, Sí, que total. ahí has tocado un tema que justamente me estoy dando cuenta que es un hilo conductor del podcast, que es encontrar lo que te hace auténtico y encontrar, Total. y esto tiene que ver con lo que te gusta, con lo que te apasiona, Total. con lo que tu cabeza se emociona, y ahí tú ya tenías este tema un poco. Claro. Esto ayuda muchísimo, porque yo creo que lo que hablaba con Xavi Verdaguer es que a veces la gente no sabe ni por dónde empezar. No, Para claro. mí lo importante es también que se descubra, ¿no? Y tú ya deberías, hostia, esto ya me gusta, ¿no? Total. Y además como que me di cuenta, también hice un ejercicio conmigo de, vale, yo en la startup, y todos los que hemos trabajado ahí, sabéis que somos centrocampistas. El CEO de la startup es centrocampista. Distribuyes un poco. A veces haces Yeah. business development, a veces haces comunicación, o cómo se relaciona la comunicación con el negocio. Entonces dije, vale, ¿qué es algo que a mí me diferencia o que se me da especialmente bien? Y era, en ese caso, o sea, cuando yo empecé a ser freelance, sobre todo, relación con medios de comunicación, Ajá. cómo me das una historia y te la convierto en noticiable. Cómo creo un relato a partir de tu idea de negocio. Sé que es algo que de forma natural se me da bien, porque en realidad yo soy periodista de formación y lo que a mí más me gusta en el mundo es contar historias. Entonces, como que fui enfocándolo por ahí. Y a partir de ahí esa es como un poco la historia en cómo empiezo a ser freelance, empiezo a disponer de mi tiempo, pensar que en todo esto todavía había restricciones de la pandemia. Claro, claro. Entonces yo por eso tampoco me planteo hasta 2021 salir. Claro. Porque es que no se podía, es que ahora se nos ha olvidado, pero Sí, sí. quiero decir, no había pandemia como tal, pero había un toque de queda, había no sé qué. Entonces yo seguí en mi casa de Madrid, con un apartamento compartido,
Y empecé a construir. Empecé a construir, además, muriéndome de risa conmigo porque digo, a veces yo veía a Paquita Salas en aquel momento y me puse CM Management, como mi propia empresa. Vale. O sea, era... ¿Tú veías que Paquita Salas es una serie en la que ella es como autónoma y tal, y yo me reía mucho de mí, porque mis amigos me decían, ¿cuándo vas a buscar un trabajo normal? Y yo, es que me lo estoy construyendo, Ya. es que no lo estoy buscando, ¿no? Es crítico esto, ¿eh? Es crítico creértelo, pero además yo creo que esta capacidad de autocriticarse, de decir, ostras, esto parece que no es tal, que no vale para nada, o que no estoy, que estoy yo sola con un boli o lo que sea, es que es lo Es que así, es tu así. cerebro lo que cuenta. Es que yo estaba sola en la mesa del comedor de mi casa con un portátil diciendo, vale, esta es mi vida ahora, todo bien, pero vamos a ver cómo construimos esto, ¿no? Claro. Fue un reto. Fue un No, reto. no, pero me encanta. De hecho, otro patrón que veo también que es súper interesante es que la vida nos obligue. Valentín, que vino también al podcast y está en Canadá, en un momento dado se encuentra que, de hecho, cuando empieza la pandemia, también la pandemia yo creo que obligó a mucha Wow. gente Total. a decir, ¿quieres esto o lo otro? Y sea como sea, mucha gente dijo, venga, pues ya no... Yo cerré mi empresa, o sea, como que a lo contrario, pero en positivo también, otras cosas salieron, ¿no? Pero efectivamente la pandemia nos forzó un poco a decidir. Muy interesante. Entonces, Por tú bien. en este momento empiezas este proyecto y en qué momento dices, me voy. ¿Y cómo empieza a germinar, A germinar. esta idea de decir, ¿y si me piro, no? Pues la realidad es que todo empieza, muchas veces empieza, yo recuerdo además, leí en un libro y una frase que a mí me marcó un montón, y un libro de novela, que era que la mayoría de las grandes decisiones de nuestra vida son en realidad momentos muy sencillos. Tú no eres consciente de que estás tomando la gran decisión. Son conversaciones muy sencillas que te llevan a un siguiente paso y de repente te ves abocado a otra vida, ¿no? Vale. Siempre, o sea, y en realidad esto empieza así. Tenía una muy buena amiga mía viviendo en Bogotá y me dijo, oye Carla, ahora que trabajas en remoto y que han abierto las fronteras, ¿por qué no te vienes? Y yo, ah, es verdad, ¿por qué no? O sea, literalmente dije, Vale. además todo empieza ahí. Y yo, aparte le dije, jolín, Bogotá son 7 horas menos, tengo que ver, yo tengo algunas reuniones, tampoco tengo muchísimas. Venga, vamos a probar, me voy un mes. Y además digo, mi mes de prueba. Vamos a ver qué tal me funciona, a ver si soy capaz de tener la disciplina, de mantener o de generar incluso nuevos clientes. Yo me voy a Bogotá. Pero también es súper interesante esto, porque la disciplina Buah. y el esfuerzo son críticos para que luego pasen las cosas, ¿no? Evidentemente, o sea, quiero decir, y esta vida, por ejemplo, nómada, freelance, etcétera, si no tienes disciplina contigo, autoexigencia, esfuerzo y tal, es que no vas a ningún lado. No es sostenible muy a largo plazo. Entonces yo llego a Colombia y de hecho ese mes en Colombia, aparte de pasármelo en grande, o sea, en grande total, viajo sola por primera vez en mi vida, me voy al Tayrona sola 8 o 9 días, que eso también es, wow, una experiencia con mi portátil, y cierro 2 clientes nuevos. Y dije, un momento, que desde Colombia puedo cerrar clientes, sigo trabajando y un lunes estoy en Cartagena de Indias haciendo un free tour. Esta es la vida que me gusta, ¿no? Entonces digo, voy a seguir probándome. Llego a España yo ya diciendo, esto me está gustando. Y yo tengo familia en Argentina, tal como decía. Entonces digo, ¿y si me voy a pasar el verano allí? ¿Por qué no? Así. Y entonces sigo probando. Y en el verano en Argentina y en Uruguay, veo un billete a Tailandia por, en aquel momento, que esto ya no existe, 300 euros ida y vuelta, escala en París. Dije, todo el mes de marzo. Ya era como, bueno, ¿y si me voy sola del todo? No me voy a visitar a nadie. Entonces yo me voy a Tailandia y cuando estoy yendo en el avión, ya sola con mi portátil, unas turbulencias, y os juro que en ese momento dije, ¿quién me manda a mí viajar sola? O sea, en ese momento, porque tienes dudas, y esto también es importante. O sea, no es que yo haga las cosas sin miedo y sin dudas. Hay momentos en los que yo lo decidí, pero dije, ¿quién me manda a mí? Ahora me voy a morir aquí sola. O sea, os juro, ese nivel de risa, de drama. Eran las turbulencias. Porque además era como un poco de miedo. Llegué a Tailandia y fue el mejor mes de la existencia. Conocí a gente, como yo me fui a Chiang Mai, conocí a gente que trabajaba en Booking, gente que no sé qué, chicas de mi edad viajando solas, y dije, ya está. Entonces yo aterricé en Madrid y comuniqué literalmente, me voy, dejo este piso, quiero vivir así, no sé hasta cuándo, no sé lo que me va a durar, pero mientras me dure, lo voy a disfrutar. Y ahí pues empezó pues un periodo que me fui a Portugal un tiempo y tal, y empecé a mudarme. O sea, claro, tenía que recoger vida de 5 años, ponerla en cajas, enviarla a casa de mis padres en Valencia, enviarla a trasteros. Claro. O sea, como que hice un montón ese proceso.
Y ahí dije, bueno, tengo el mundo a mis pies y ahora ¿qué hago? Qué bueno. Y entonces empecé ya a decidir, como este último año ya ha sido, desde hace un año que ya sin residencia total, ya nada ligada, me fui a Bali. Empecé, mi primera parada fue Bali 2 meses. Estuve en Argentina viendo el Mundial, por supuesto. Vi el Mundial, fui al Obelisco a celebrarlo. Festival, o sea, imaginaros las experiencias, claro, ¿no? claro. Luego me fui un mes y medio a México, me fui a Guatemala, me fui a Filipinas, volví a Bali porque me encantó. Ajá. Y este verano he venido a pasarlo a España porque es verdad que como ya tenía tanto trote, y de nuevo, pues como no idealicemos todo, Claro. tiene muchos pros en el sentido que necesitaba un poco de estabilizarme y pararme, de trabajar un poco en horarios normales. Ya. Normales, bueno, tener un poco... Es verdad que la vida en Asia como nómada os diré que es la mejor en cuanto a horario, porque hasta toda la mañana la tienes libre, hasta las 3 no empieza a haber alguien en España, te puedes organizar como quieras, te levantas a la hora que quieres, Claro. tu día lo organizas como quieres y luego ya trabajas. Ya. Entonces, sacrificios, llamadas a la madrugada, ocurre. Tengo llamadas a la 1 de la madrugada, si estoy en Latinoamérica las tengo a las 5, o sea que... Ya. Pero, oye, la sensación de, hoy es martes... Libertad. Buah. Libertad. Y ¿sabes cuando la siento? En las cosas más tontas. Un martes, volando a Manila, llego yo y digo, ¿qué hago un martes de febrero en Manila? Ya. Buah, lo que quiero, ¿no? Ya. Y esa sensación es como muy empoderadora, muy de... Ya tendré yo llamadas a la 1 de la mañana, Claro. pero yo aquí me he ido un martes a Manila. Yo creo que esta es una cosa, no sé, cuando fue la primera vez que en un día laboral de hace muchos años sales a la calle porque ese día, yo qué sé, no sé, te has pedido fiesta, lo que dices, tienes sensación de todo el mundo está trabajando y yo tengo esta libertad. ¿Por qué tengo que estar trabajando? Claro. Te empiezas a plantear si puedo romper esas normas, ¿no? O cuando tienes tu propia empresa y literalmente decides y nadie te está esperando, nadie te llamará, ¿dónde Total. estás? ¿No? Y empiezas yo creo que se empieza como, en el cerebro empieza como a chispazos del rollo, esto... Salirte de la Matrix, ¿no? O algo así, es como Exacto. un momento. Y luego el reto está, obviamente, pues que lo hayas podido hacer sostenible, ¿no? Claro. Poderlo hacer de una manera que puedas vivir, ¿no? Total, o sea, no hay que olvidar, o sea, para mí de nuevo es todo con mucha cabeza y con decir, vale, esta vida también me la tengo que pagar y también se tiene que sostener, ¿no? Pero cambia un poco y ahora te dejo porque te creo, te he cortado. No. Pero hay un momento en el que yo cambio, hay un punto en el que cambio mi respuesta a la siguiente pregunta, ¿qué es para ti el éxito? Vale. Yo aspiraba, o sea, cuando yo salgo de la carrera, soy una persona ambiciosa, he vivido en distintos lugares, me fui a Londres, trabajé en la embajada de España, hice 200 prácticas, trabajaba por las tardes para ganar dinero mientras, o sea, como todo, o sea, comía en el metro, da igual. Y para mí en ese momento el éxito era ser directora de comunicación de algo que no sabía lo que era, pero se parecía a una multinacional quizás, a una gran empresa. Pensaba que eso era lo que me iba a dar o la felicidad o el reconocimiento quizás. No sé exactamente, uno busca un poco profesional, muy asociado, pero asociaba mucho que mi felicidad estaría ahí, ¿no? Guau, cuando yo llegué ahí, eso es tener una carrera, eso es ser alguien, ¿no? Y luego, de repente, cuando pasa la pandemia, incluso va pasando la vida y van pasando cosas, pensé que la respuesta a eso para mí era estar donde quiero estar y con quien quiero estar en cada momento, sentirme dueña de eso. La libertad. Sí, la libertad y mi tiempo. Y entonces cuando te cambia eso, empiezas a estar dispuesta a renunciar a muchas cosas por tener estas. Y tú me dices, ¿ahora tienes éxito? Sí. Más que claro, antes. más que antes. Claro. Mucho más. El poder y la libertad de poder decidir lo que quieres Y hacer. está asociado a eso. No está asociado a que otro me diga si soy o no soy, o a que otro me coloque en una posición de poder en una empresa. Claro. Sino, a mí me encanta el mundo de la empresa y me encanta trabajar ahí. Pero hay otras cosas. Claro. No soy solo eso. No solo soy mi trabajo en eso. De hecho, a partir de que he viajado, yo colaboro en revistas, yo escribo y me gusta mucho escribir, como Condenas Traveler, National Geographic o la revista Elle. ¿Eso es éxito? Buah, para mí muchísimo. Tú dirás. Yo leía eso. Claro. Y ahora lo escribo y cuento mi forma de ver el mundo y mi forma de viajar, de conocer culturas, puedo difundirlas. Buah. Claro, porque tengo. Y descartas, porque yo pienso en esto Sí. también muchas veces y además ahora con una niña de 8 meses, 9 meses ya casi, piensas, ostras, la calidad de vida o el tiempo que puedas dedicar con la familia y tal, tiene un valor increíble y la libertad de poderlo decidir.
tú descartas, o sea, ves esto para el resto de tu vida, la capacidad de poder tener este poder de decisión. Ahora sí. Ahora sí. Es tipo, me ves poniéndome en otras situaciones y es que no me visualizo. Creo, y me ha pasado con algunos clientes que me decían, oye, nos gustaría contratarte. Yo, Ya. si le pones a este pájaro una jaula, Ya, es otra aunque sea cosa. de oro, aunque sea de oro, creo que te voy a dar la mitad de lo que te estoy dando. Porque yo ahora la energía que doy en los proyectos, porque yo siento la libertad de estar eligiéndote a ti y tú a mí Ya. como proyecto, y además de que me des la facilidad de no explicarte en qué estoy ahora, te doy el 200%, porque estoy motivadísima, porque tengo proyectos además que elijo por coincidencia de valores o sea, para mí es muy importante. Claro. Y ahora mismo es muy relevante. Evidentemente la vida luego, oye, nunca digas nunca, pero ahora mismo, si te respondo la Carla de ahora, una vez descubres esto, no puedo. O sea, tipo, no volvería atrás, ¿no? Total. En eso. Total. Y por lo tanto, no ves, o sea, porque yo estoy también hablando con Xavi, ¿verdad? Que le gusta Sí. mucho viajar y ha estado viajando mucho. ¿Te ves viajando indefinidamente? Porque lo de viajar, al final, hay un componente. Tenemos una pareja, amigos nuestros, que él es americano-italiano y ella es rusa, y estuvieron unos meses viajando, ¿no? Pero claro, cuando tuvieron la niña, pues entonces se complicó la logística. Claro. Tenía una logística, lo que decías tú, un armario, Ya. pones ahí tus cosas y mientras ahora estoy un tiempo en Italia. Claro. Y yo creo que estoy seguro que se puede hacer toda la vida, pero tiene una logística, se va complicando, ¿no? Claro, a ver, yo sí que siento que lo de ser nómada del todo sin ningún campamento base tiene una fecha de caducidad por un momento, básicamente si lo pienso digo, pues me veo toda la vida sin una base. No, yo sé que va a haber un momento y sí que lo veo como una etapa en la que en algún momento tendré una base. Creo que por mi naturaleza de culo inquieto seguiré viajando un montón. Claro. Y uno puede tener una base e irse, decir, oye, pues yo 5 meses al año me gusta viajar y entonces me voy a hacer recorrer 100%. Pero no es lo mismo tener un espacio en el que tú estén tus cosas, oye, estén mis libros, o tenga esa tranquilidad de, oye, este mes voy a estar tranquila, ¿no? Sí, porque también lo siento, y cuando acabo, en junio que volví de Bali dije, estoy agotada. Claro. Tipo, estoy como, al final, cada vez llegar a un país nuevo, en este caso yo ya había ido a Bali, ¿no? Pero aún así, llegar a un país en el que te instalas, un nuevo lugar, nuevas personas, nuevas rutinas, cada vez, además, yo estoy obsesionada con llegar a un lugar y establecer una rutina. Sí. Es lo primero que hago, tipo, el supermercado, el gimnasio, el coworking, todo tipo, por favor, porque si no me vuelvo loca. Casi No estoy tienes de que vacaciones. reinventarte cada vez. Y no estás de vacaciones. Claro. Y eso yo sé que, claro, en redes parece que estés de vacaciones, claro, porque yo un lunes me levanto, igual me voy a una piscina súper guay, no sé qué, ya, pero este mes me pongo a trabajar, me he ido al gimnasio y necesito tener una rutina para estar cuerda. O sea, si no te vuelves... Pero loca aparte es que el total. desgaste mental de tener que reinventar Todo cada el vez, tiempo. o sea, ahora lo pensamos, por suerte, esto tengo que hacer, dónde está el supermercado, donde si tienes que cada vez inventarlo esto, en cambio yo entiendo esto, que cuando aterrizas dices, voy a montar lo básico. O sea, yo he desarrollado una capacidad que en un día estoy adaptada, tipo 24 horas, tarjeta SIM, no sé cuántos, el mejor wifi, tipo tengo mi entorno de seguridad y digo adaptada y ya puedo continuar. Sí. Es más importante eso que cualquier otra cosa. Claro, claro. Sí. Brutal, brutal, brutal. ¿Y qué dirías? Porque yo la imagen que tengo de Bali y del sudeste asiático Sí. en general es como muy relajante, ¿no? Es como... Yo he estado en Tailandia y Vale. entonces la imagen era como playas, relax, te sientas, tal. Pero tú eres una persona súper energética y como Total. lo que decías, cuando me decías lo de tu imagen en la oficina, tal, lo visualizo perfectamente. Ahí, venga, vamos a hacer lo que haga falta, ¿no? Pero, ¿cómo llevas quizá incluso puede ser solitario, puede ser esta realidad Claro. paradisíaca? Yo creo que sí, y es o sea, para mí hay como dos cosas relacionadas con la vida nómada que quizás no se habla tanto. Uno es la soledad de la vida nómada. Hay gente que lo hace en pareja, no es mi caso, yo viajo sola, luego voy haciendo amigos, y luego el hecho de que estés aprendiendo constantemente a despedirte. Ujú. O sea, igual que la bienvenida, la despedida, ¿no? Ya. Entonces, para mí la soledad es uno, pero la soledad como emprendedora, como freelance, o sea, hay un montón de... como nómada. capas. Tipo, hay muchas capas de este tipo de vida en la que tienes que ir encontrando, y yo creo que es clave encontrar a personas similares a ti. No, quizás no iguales, porque además las personas que hacemos esto somos peculiares, pero es verdad que muy similares. Y luego tienes suerte de que vas a lugares. Es verdad que Bali es un lugar muy fácil para eso. Tú vas a un coworking y de repente dices, coño, hay 100 como yo. Vaya, no era tan única, ¿no?
¿Cómo son esta gente? Me has dicho, son peculiares. ¿Quién son esta gente? No, guay, es Porque que así- hay mil peculiaridades. Bueno, es que en Bali en concreto hay muchos personajes. Están los Crypto Bros, claro, no quiero decir, hay un montón de los desarrolladores que son otro mundo, ya sabéis cómo ellos se mueven en sus entornos. Luego está en el movimiento coach, el movimiento, gente que se ha salido de la vida, entonces empieza a coachear. Ese tipo he conocido a muchos de eso y son como... Hay un perfil, ¿eh? O sea, tú no Sí. puedes ser contable y vivir en- Bueno, pues sí, seguro que hay un contable. Estoy 100% con... el de todos los coaches. El de ¿no? todos los coaches. El de todos los Es el que coaches. se forra, en Ese realidad. se forra porque hay un Es contable. el contable de la... Es verdad que mucha gente que trabajando en comunicación, al final son profesiones en las que es más fácil ejercer el remoto y quizás somos los primeros que hemos ejercido el remoto porque yo con un ordenador lo hago todo, claro, no necesito nada. ¿no? Mecánico remoto no existe. De mecánica en remoto no, pero puede llegar allí y ponerse a apañar motos y eso se Claro. pone. Quiero decir, Es verdad. podría ocurrir, ¿no? Pero creo que esa soledad, si bien es cierto que yo, por ejemplo, soy una persona que la llevo genial, tipo, yo hago mil cosas sola, las hacía antes en Madrid, yo me he ido a cafeterías, a tomar un café sola, a comer sola, a cenar. Al principio el tema cenar y pedirte una cerveza, Ya. luego lo haces y no te das cuenta, Ya, ¿sabes? ya. Yo creo que para mí la clave está en el balance. Estar siempre en soledad es muy pesado. Estar solo en compañía, en el sentido de siempre en compañía constante, también puede ser un poco, necesito mi espacio. Y encontrar el balance. Yo he encontrado buenísimos amigos. O sea, pero buenísimos amigos hoy en día. Y los he encontrado viajando. Claro. En Bali, por ejemplo, unas chicas estupendas con las que digo, ¡guau, qué fuerte! Que habernos encontrado aquí, qué casualidad. Claro, tampoco es casualidad. Si estás ahí es por algo, ¿no? Algo compartes. Entonces, bueno, la llevas. Para mí, por ejemplo, yo, porque soy una persona que cuida mucho mi entorno de aquí, yo voy mucho y vuelvo. Es decir, por ejemplo, cuando yo transiciono entre Latinoamérica y Asia, vuelvo, paso por España, Ya. estoy en los cumpleaños, estoy en las bodas, vengo y organizo una quedada o me voy de viaje con mis amigos de aquí. Bueno, es más... Haces un esfuerzo para mantener las conexiones. Las hago y lo hago porque... Y la palabra esfuerzo está bien porque las relaciones se cuidan. Total. Y sin esfuerzo no hay relación que se cuide y no puedo dar por hecho a la gente que tengo aquí, que para mí también es muy importante. Y algo que además me viene al hilo con lo que me dices es tan importante rodearte de gente como tú y que te alimente y te sume como de gente diferente a ti. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece que últimamente hay una parte un poco... No, rodéate solo de gente que piense como tú y que sea como tú, porque si no... No, a mí me suma mucho mi amiga, la que trabaja en tele, la que trabaja en un medio tradicional, o mi amigo, la que trabaja en una multinacional, me suman a otra manera. Y yo también les sumo a ellos, siendo la logilandia total que está por ahí. Bueno, nos aportamos cosas distintas y creo que es muy relevante, porque si no te genera una única visión del mundo y no hay una única visión del mundo. Y creo que se alimenta mucho, ¿no? Rodéate de 5 personas solo. Bueno, o que sean diferentes y debatir en una mesa. Bueno, a ti también te sale natural esto, ¿no? Te gusta. Sí, a mí me... Vas a un país, Es verdad, en el es momento verdad. que estás dispuesta a ir sola a otro país. Tienes una aterrizar, predisposición, ¿eh? Tienes una predisposición a encontrarte Total. gente que seguramente no pensara como tú. Total. Y yo tengo amigas que me dicen, mira, ni pagándome hago lo que tú haces. Qué energía para irte y conocer y no sé qué. Y yo, pues yo no lo pienso, pero es Claro. verdad que es una energía, ¿eh? Que le dedicas Claro. a eso. Que O dedicas. sea, ¿tú crees que deduzco la respuesta, pero me interesa ver. la explicación, pero ¿tú crees que estas amigas que dicen ni pagando hago esto se están perdiendo algo? Pues no sé si es tan evidente la respuesta, ¿eh? Ah, ¿vale? ¿Vale? O sea, es que si ellas son felices, que vengan a verme y disfrutemos de un viaje de 15 días. Es que esta vida, tal como decía al principio, no es para todo el mundo. Ya. ¿Se están perdiendo otra vida? Sí, yo también me estoy perdiendo parte de la suya, Ya. porque yo he elegido otra. Ya. Elegir implica, es un coste de oportunidad siempre, Total. implica perderse otras cosas. Total. Uno elige un camino y se pierde otros. Me Total. pierdo la estabilidad de, joder, tengo un pisito súper chulo, que decoras, un perrete, mi sitio... Sí, ahora mismo he elegido perderme eso. Y ellos han elegido perderse, estar en un barco en Filipinas haciendo snorkel un miércoles. Ya. Y las cosas que decías también negativas, quizá en un momento dado. Como todo. Porque echarás de menos la familia también. Claro, y yo soy una persona como muy familiar Ya. y vuelvo. Cada vez que yo vuelvo me voy a Valencia. Claro. Y es importante. Claro. Tipo, no es
no para mí es un check, sino yo quiero estar y estar ahí, ¿no? Y lo ves, cuando haces estas cosas, lo ves cuando ocurren enfermedades, ocurre que te pierdes y quieres estar y vuelves y... Y que no hay nada como estar en persona. No, Sí, sí, sí. y está bien importante. Y has lanzado una palabra que ya que la has lanzado la toco, que es la felicidad. Entonces, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad creo que va relacionada con eso de estar con quien quiero estar y dónde quiero estar. También la felicidad para mí está mucho más relacionada con la tranquilidad con uno mismo, de que uno está haciendo lo que quiere y en lo que cree. Y es más un Ser estado... auténtica. Sí, está relacionado con ser genuino y ser lo que uno es. Y cuando uno está tranquilo con eso, y esto lo aprendí hace poco, ¿no? La diferencia entre esa dopamina que te da conseguir algo muy concreto y la serotonina, que es una cosa como mucho más lineal y mucho más tranquila, que tiene que ver con lo que haces en el día a día, quién eres tú, dónde estás, con quién quieres estar, y eso es estar feliz, y eso es ser feliz. ¿Y que habrá días que estés triste? Por supuesto, pero tiene que haber un cómputo en el que tú te sientas tranquilo con la vida que estás llevando, y creo que eso es ser feliz. Y no tiene que ser un lugar al que llegar, porque si no es este viaje a Ítaca. ¿Y qué nos enseña el viaje a Ítaca? Que es el proceso, que la Ítaca no existe como tal. Entonces, sí, y yo esto lo tengo como súper grabado, de hecho tatuado en ¿Sí? que es disfrutar del proceso y disfrutar de lo que estás viviendo en este momento y de lo que te va llevando. Porque si siempre estás pensando en llegar ahí a ese lugar, está muy bien tener sueños, por supuesto, y creo que como ser humano tener ambiciones y sueños nos motiva, ¿no? Para dar un poquito más, para pensar un poquito por encima de lo que estamos haciendo. Yeah. Y soy una persona que eso lo hago porque además creo que va muy ligado a la curiosidad. Uy, ¿qué habrá por ahí? Claro. Pero eso que no me quite el estar contenta con lo que estoy teniendo, ¿no? Estar presente, ¿no? Estar presente y estar viviendo. Tengo un amigo que siempre de broma me dice, cada vez que llegamos a una playa dices que es la mejor del mundo. Y yo le digo, es que lo pienso de verdad. ¿No? Y era como, pues que esta playa es preciosa, no es un viaje, ¿no? O este lugar. Me decía, pero ¿cómo puede? Y yo, no, es que lo pienso de verdad. Es interesante esto también porque es muy fácil perder esta capacidad de estar presente y de disfrutar el viaje y yo creo más si estás con estas ganas de comerte el mundo a veces es como te pierdes en la intención, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna cosa especialmente que te ha marcado o que has vivido, que es lo que te ha hecho estar más presente o darte cuenta más de esto? Y sobre todo, para mí lo más importante es cómo de a menudo te das cuenta de que no estás estando presente. Vale, me encanta la pregunta. Creo que es profunda. Creo que para mí en realidad ha tenido que ver con cosas más personales que profesionales, es decir, y para mí tiene mucho que ver enfermedad perdida, lamentablemente, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿cómo es el ser humano que tiene que llegar a perder y algo para darte cuenta de lo valioso de vivir o de estar? Concha, es verdad que decía que él cuenta los años hasta que morirá para recordarse claro. que va a morir y hacer las cosas importantes. Mira, hay una frase que me encanta de Caballero Bonald que se llama «Somos el tiempo que nos queda». Y cuando la piensas dices, un momento, espera. Eso es verdad. Yo creo que diría, y te voy a ser sincera, lo primero que sí me ha ocurrido, y diría que eso sí que marca un antes y un después en mi vida, tenía 20 años, y la hermana de mi madre, mi tía, fallece. Es la primera vez que yo me enfrento a un fallecimiento de alguien tan cercano y que yo admiraba y no era consciente hasta qué punto. Una mujer que viajaba sola, y yo nunca he sido consciente de luego la vida que me he montado. ¿Sabes eso cuando unes los puntos hacia detrás, no? Creo que ese punto en mi vida, que coincide con el primer año de mi vida en el que yo vivo fuera de mi pueblo, yo soy de un pueblo, que eso también, bueno, pues no ser una ciudad muy grande también reduce o te mueves en otro ambiente. Y entonces yo me fui a vivir a Milán, una ciudad, Italia, de Erasmus, y dirías, bueno, un Erasmus, todo el mundo hace un Erasmus. Oye, bueno, pues yo nunca había vivido fuera. Ya. Y además en Erasmus me ocurre eso. Y es como, wow, un momento, espera, que la vida se acaba, que puedo vivir de otra manera, que hay muchas maneras de vivir. Y fíjate que en Italia son primos hermanos, ¿eh? Pero bueno, abre mi mundo de una manera en que siento que me transformo en la persona que soy yo hoy. Entonces, a partir de ahí, yo creo que todas las decisiones que he ido tomando y todas las cosas que me han pasado
he sentido una especie de suerte que he ido atrayendo. Y lo creo importante. La ley de la atracción. Porque he ido haciendo cosas que digo, ya me ha pasado esto, que cosas inverosímiles. Y mis padres me decían, es que tienes una flor en el culo, perdonadme la expresión, ¿eh? Pero es verdad, pero es que la he atraído. Y esto es importante. Es la diferencia entre la simple suerte y el, oye, voy a hacer que funcione. Y luego, evidentemente, hay un factor casual o llámalo como quieras. Pero, No, lo que quieres es incrementar las pero probabilidades. la probabilidad, ¿no? Exacto. Entonces, creo que a partir de ahí, en ese momento, empiezo a darme cuenta, oye, esto se puede terminar, hay tiempo limitado. O sea, y he ido viviendo en diferentes lugares del mundo diferentes experiencias. Cuando yo viví en Londres, valga que creo que esto nunca lo he contado en público, pero tuve un episodio que me atropelló un coche. No fue muy grave, pero me atropelló un coche. Tuve un episodio muy fuerte personal mío. Y de repente digo, no, me quiero quedar en Londres porque quiero hacer más cosas, porque no sé qué. O sea, como que siento que me han ido pasando cosas para darme cuenta de que lo más valioso siempre es el ahora y el aquí, espacio-tiempo. No solo el ahora, sino el hecho del dónde también, y el dónde estoy y cómo quiero aprovechar los momentos. Y esto no es el carpe diem, que para mí es algo diferente. Vale. Es la consciencia. Porque el carpe diem parece un poco de tírate por un puente, total, vives una vez, tírate por un balcón en Mallorca. Y es como, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con la consciencia del hecho de estar vivos y del hecho de estar en este momento. Y eso me impulsa a pues, tomar unas decisiones como dejar mi casa, pero también podría ser tomar unas decisiones como comprar una casa. ¿Por qué no? Quiero decir, oye... Seguro que a mucha gente claro, en la misma situación. La misma situación podría decir, no, o tomar un compromiso y comprometerte a ir hacia adelante. Ya veremos qué pasa, pero voy a ser valiente. Creo que ese coraje lo sacas también de la consciencia y de saber que decidir es vivir. Estás constantemente decidiendo y no te puedes mantener indiferente a eso. No se puede no decidir. No se puede no decidir. No decidir es una decisión. Ya, pero, y si lo haces con consciencia es mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplico a mi día a día? Creo que soy una persona de broma. Yo siempre les digo a mis amigos, yo tengo un momento pause, yo lo llamo mi momento en el que digo, wow, qué contenta. O qué esto. Wow. Yo siempre les digo, en viajes se nota más, pero en no viajes intento practicarlo más. Es decir, un martes. Yo es que encima los martes como que no me gustan. Nunca me habían gustado. El martes es te lo juro. lunes, Mi martes no sé por qué. Y lo has convertido en el sábado. Tipo, no sé, claro, es como... El lunes en el fondo siempre me ha gustado, pero empieza la energía. El martes ahí en medio nunca me había gustado. Vale, pues siempre lo utilizo de ejemplo como para darme cuenta que el martes me voy a Filipinas. Me he dado cuenta que es el ejemplo que has usado 4 veces. Es el yo el martes me levanto ya con la caipirita, ¿no? Pues ya el martes yo lo tengo que transformar, porque a mí el martes no me gustaba. Entonces, el hecho de... Vale, estoy aquí, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a hacer una clase de yoga, porque yo no había hecho yoga nunca hasta el año pasado. Y digo, vale, wow, he salido iluminada. Y mis amigas, te has tragado un ser de luz. Y yo, no, os prometo que esto... Y no es broma, pero el parar un momento y decir, ¿dónde estoy hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo, viniendo aquí al podcast, he pensado, pues qué guay que yo un día como hoy, jueves, no es martes, no, podría ser martes. A las 11, decidido ayer por la tarde, haya podido decir, mira, cambio esto que tenía y me vengo aquí a hablar con Jordi. Buah, ¿no te parece una suerte? Brutal. Porque yo esto no lo podía hacer hace 4 años. Sí. De verdad. Y hace 2, ayer quedé con un amigo... Y hay mucha gente que no lo puede hacer hoy. Que no veía hacía 1 año y medio y me dice, ¿tú te acuerdas que hace 2 años y pico cuando nos vimos me dijiste que querías vivir así y que no sabías cómo enfocarlo, no sé qué, y ahora lo estás haciendo? Y le digo, no, si yo no tengo nada que decir. Y mira que a veces uno, pues bueno, el día a día, pues uno se queja, esta reunión, evidentemente. Pero le digo, pero es que yo estoy viviendo un sueño. Es que es verdad. Sí. Entonces, nada que decir, la verdad. Contenta. No, pero ya has introducido ahí un tema también muy guay, que es esta idea de empezar a imaginarte la vida que quieres y sin darte cuenta vas hacia ella. Y yo creo que esto es lo más fácil y lo más difícil a la vez para mucha gente. Total. Es parar y decir, en realidad lo que yo quiero es eso. Y en el momento que estás empezando a visualizarlo, ya empiezas a cambiar cosas, ya empiezas a tomar decisiones diferentes y empiezas a ir en esa dirección. Y a mí me ha pasado en ocasiones con cosas que quería decir, ostras,
y hay cosas que van pasando que te van llevando hacia Que te allí van y de llevando. pronto alguien te viene y te dice, por cierto, te das cuenta de que lo que hablabas hace Total. 3 años es lo que estás haciendo Total. ahora. Y esto sí. Total. Es muy, muy crítico esto de empezar a imaginarse la vida que quieres y empezar a simplemente visualizarla. Yo creo mucho en estas cosas de la ley de la atracción, en el sentido en que si tú haces el esfuerzo de definirlo, de pintarlo, de emocionarte, de visualizarlo, de emocionarte de estas cosas que te hacen ilusión, inevitablemente, Total. como decíamos antes, no puedes no decidir. No puedes decir. Y empiezan a pasar cosas en esta dirección. Eso 100%, y yo diría además, o sea, si lo aplico a la práctica, hacía algo de lo que no me había dado cuenta que era tan clave. Yo desde que terminé de estudiar, como que empecé a hacer ejercicios cada 6 meses, que lo llamaba Master Plan Creativo. Me inventé un nombre yo, cuando salí de estudiar, quiero decir. Y me ponía a dibujar una especie de burbujas de lugares en los que me veía, cosas que me gusta hacer y cómo eso se relaciona con lo que hago. Casi que me dibujaba en medio y dibujaba burbujitas que eran mi mundo. Y mi mundo tenía una parte de trabajo y dentro del trabajo había un montón de satélites, ¿no? De, bueno, pues puedo trabajar de esto, puedo escribir, puedo tal. Luego cosas que me gustaban hacer y cómo iba a lograr complementarlo o cómo iba a hacer que se abrazase. No tiene por qué ser lo mismo. Uno tiene que también entender que no tiene por qué compartir todo, compaginar que su máxima pasión sea su máximo trabajo. Se puede balancear. Creo que es erróneo aspirar a solo una cosa. Escuchaba en un podcast precisamente a un filósofo que se llama Javier Gomá que decía, yo aspiro a todo. Yo dije, hostia, pues yo también. Literalmente lo escuché y dije, yo también. Entonces, empecé a hacer eso y de forma sistemática, sin darme cuenta, yo cada 6 meses, yo este verano me he sentado con mis folios y mi iPad ahora también, porque ahora estoy ahí informatizándome un poco, pero yo soy muy de papel y boli, a poner mis burbujas, dónde quiero estar, dónde me vería, qué para mí sería, qué sería para mí éxito en esta área, por ejemplo. Entonces, eso me ayuda mucho a, dentro de mi caos, porque hay varias burbujas, nunca hay una sola burbuja, entender hacia dónde quiero ir. Y también entender que si esta burbuja igual se pincha porque no ha salido, hay otras 3 que me gustan, o puedo pivotarla y observar ese crecimiento que yo he tenido desde 2016 en Londres, en una casita compartida con 12.000 personas que vivía y en un autobús, a dónde estoy ahora. Yeah. Y me hace verlo. Y me hace sentir como un día me dijo mi madre, oye, esta oportunidad a ti no te ha brotado como un champiñón, te la has buscado. Dice, aunque te hayan llamado, tipo, es todo el camino. Es lo que cuentas, o sea, porque al final es lo que haces, también cómo cuento lo que hago, es cómo hablo con gente. No solo sucede de la nada. No. Y yo creo que es muy importante decírselo a uno mismo que Total. no es puro azar. Total. Que el azar es una consecuencia de dónde estás y dónde estás es una consecuencia de las decisiones que has tomado o dejado de tomar. Total. Y las cosas van pasando. Total. Y otra cosa que veo cuando hablas esto de las burbujas es que eres una persona que se ha adaptado mucho y que creo que es otra cosa. Es decir, cuando más te vas adaptando, aceptando las opciones que tienes encima de la mesa como opciones, incluso las que no quieres dar, más cosas pasan, ¿no? Y esto es un tema que a veces nos cuesta, ¿no? Decir, esto es una opción, ¿no? Vemos, no, yo quiero esto y esto. Bueno, esto y esto y esto y esto es una variable de la otra opción y a medida que van pasando cosas dices, pues quizá no está tan mal esto otro y te vas adaptando y te va llevando y la cuestión es la visión más a largo plazo un poco que te guía, ¿no? A decir, esto es el tipo de cosas que yo quiero en la vida. Total. ¿no? Y esta flexibilidad es crítica, yo creo que no la tenemos todos tan desarrollada, Total. digamos, o todo el mundo la tiene tan desarrollada. Total. Y luego también el cambio es que si esas burbujas, esas cosas que yo voy decidiendo, me llevan a la vida que yo quiero vivir, porque de repente entra una nueva variable, que era la que yo no contemplaba. Yo solo, en el momento que empecé a hacerlas, contemplaba la variable de trabajar en una oficina y hacer esto, ¿no? Y de repente se te abre otro mundo y dices, un momento, entonces estas burbujas, lo importante, y casi el 80% de la burbuja, es que me permita vivir la vida que quiero vivir. A partir de ahí, o que la potencie incluso, ¿no? Otra variable. Claro. Y entonces es como, vale, pues está fuera entonces. Claro. Y no pasa nada. Es que no ocurre nada. Pues, o sea, naces una vez y renaces las que quieras. Claro. No ocurre, no pasa nada. Si eres capaz de adaptarte y de hacerlo sostenible, que yo creo que es Total. un reto que el otro día también comento a menudo, ¿cómo de duro ha sido hacerlo sostenible y cómo de mucho te preocupa, digamos, para la vida hacerlo sostenible? Creo que ha sido menos duro de lo que me imaginaba,
o sea, tipo, me había puesto en peor escenario. Bueno, te sabéis ayudó? al final que creo que me ayudó, ¿no? Yo sí, con tendencia optimista, siempre. Soy una persona optimista de naturaleza, así luego vienen las leches también. Pero oye, yo prefiero disfrutar el camino feliz. Yeah. No, si estoy pensando solo en lo mal que puede salir, no haría la mitad de cosas, ¿no? Claro. Pero es verdad que para mí no fue tan complicado. Es decir, empecé por poquito, es decir, de nuevo, yo creo que has dado una clave, ¿no? Adaptándome, diciéndome, vale, primero me pongo un menor salario y voy haciendo y poco a poco ajustando. Y luego, la verdad es que ahora mismo, si te soy honesta, no me preocupa. No me preocupa, me ocupa en el sentido de que es algo en lo que pienso, en lo que proyecto, que tengo en cuenta. Ya me he generado yo mis mecanismos de, bueno, pues yo tengo una caja y luego mi salario que yo me pongo no sale de todo lo que facturo, sino que yo me lo limito para siempre tener un margen de maniobra. Oye, una mujer premiada vale por dos, y yo siempre preparada de podría ocurrir. He tenido clientes que por circunstancias de un mes para otro se caen, Claro. porque ocurre, y porque además comunicación, lamentablemente, porque creo que es mucho más clave de lo que muchas veces se da, cae muy fácil si hay que recortar. Es verdad que alguien externo de comunicación, bueno, muchas veces caemos de los primeros. Yeah. Cuento con eso. Luego también tengo suerte de tener un par de proyectos estables. Hablo de 2 años con ellos, Vale. que claro, es casi un proyecto de vida con Yeah. ellos ya, ¿no? Entonces, me ocupo de ello, no me preocupo, pero sí es importante. Yeah. Y no hay que ser inocente en este caso. Claro. No hay que pensar que, oye, porque tenga 2, me tiro y ya está. No, bueno, tírate, pero ve pensando cómo vas a conseguir el tercero, ¿no? Y es verdad que he tenido, bueno, no lo quiero llamar suerte, lo quiero llamar... Es una suerte que te has buscado. Es una suerte buscada, Sí. que los clientes actualmente a mí me vienen porque alguien me encuentra. Yeah. No estoy buscando clientes. De hecho, he tenido este verano que desviar algunos proyectos a otros colegas. Yo ahora tengo una persona que colabora conmigo, a la que yo tengo subcontratada, Vale. para ayudarme, porque he tenido un momento de mucho cliente y yo prefiero, es verdad, estoy en un momento de mi vida que prefiero menos clientes, Yeah. mayor calidad en el sentido del servicio que yo les pueda dar y también el fee que yo pueda pedir, ¿no? Y me parece relevante. Yo no quiero tener 200 pequeños proyectos, y no porque sean menores, sino porque mi tiempo no me da y yo la energía que puedo dedicar a esos proyectos es limitada. Y que puedas cobrar más, porque tus servicios es perfectamente... Y es importante. Y ahora, por ejemplo, yo ahora tengo 8 años de experiencia, casi 9, que no tenía cuando empecé freelance. Entonces, a ver, ahora ya he llevado unos proyectos que Aportas más valor. aporto más valor, incluso con menos horas, que de nuevo, para mí es importante que no te paguen por las horas, que te paguen por tu talento y el valor que aportas al proyecto. Y creo que eso es algo que he dicho un montón a freelance cuando empezaban y que me preguntaban. Yo he tenido, chicas y chicos que, oye, quiero hacerlo, ¿cómo se hace? Bueno, que se empieza poco por poco, pero luego tienes que ir poniendo en valor lo que tú aportas. Y eso yo siempre, y en los proyectos que hago, no trabajo por horas. Y lo digo siempre, trabajo por objetivos. Definamos el proyecto. Es que el proyecto llegue a buen puerto, que sea exitoso, porque cumplimos unos objetivos y logra posicionar tu marca. Y ya está. Ese es mi trabajo. No es que si yo te lo saco en 1 hora, soy una crack. Claro. La verdad. Claro. Bien por mí. Sí, Tengo sí. el teléfono adecuado y las personas adecuadas para que salgas en el medio adecuado. O te he encontrado las 3 frases que definen tu proyecto. Sí. Si las encuentro en 5 minutos, soy un cerebro, ojalá. Si dedico 5 horas es mi problema, mi reto. Yo creo que cada vez hay más gente que lo acepta esto, porque yo creo que quizá desde la óptica de la empresa que te contrata, quieren encontrar una fórmula para la cual justificar ese gasto y estructurarlo de tal manera que poner una barrera y tal. Pero en realidad somos las personas mismas, incluso yo diría como empleados, que tenemos que centrarnos en el valor, en el output, ¿no? En el valor que sale del esfuerzo que haces. Y cuanto más te centras en el valor del esfuerzo que haces, más yo creo creces, porque eres más capaz de centrarte en realmente dónde estoy aportando valor, dónde valor. Había un libro que seguro que conoces, que era el de la semana laboral de 4 horas. Ah, sí, famosísimo. De Tim Ferriss. ¿Qué? ¿Te marcó algo o no? A ver, no lo he leído. No lo has leído. Yo creo que obviamente no te hace falta. No, lo conozco 100%, el libro, no lo he leído, no me he buceado tanto, sí que sé en resumen. La idea es básica. La idea es básica. De todo. Bueno, lo apoyo, es verdad. Yo creo que al final vamos, o aspiro a un sistema en el que pueda aportar mucho valor
a las empresas con poco tiempo y que tenga mucho otro tiempo para hacer muchas otras cosas, Claro. que era lo que hablábamos. Y muchas otras cosas no tan relacionadas con ser productivo o ganar un dinero concreto asociado a algo, sino a cosas que me llenen personalmente, me aporten, me hagan crecer, sea deporte o sea algo. Yo soy, por ejemplo, una persona que amo escribir. O sea, si tú me dices, ¿qué te gusta hacer en la vida? Contar historias y escribir. Yo aspiro a un modelo en el que cada vez escriba más y dedique tiempo a escribir. Novelado, ficción, es lo que a mí me gusta. De hecho, todo lo que te he nombrado de libros es novela. O sea, yo creo mucho en la ficción y en cómo eso alimenta a quien soy profesionalmente, ¿eh? O sea, tipo, aprendo mucho de la ficción. Ajá. Entonces, yo soy muy lectora de novelas, soy menos lectora de libros de startups, por ejemplo. O sea, Contrario que yo, me tienes que decir alguna te tengo que novela. decir alguna novela y tú me puedes chivar un libro de startups. Porque es verdad, como que me alimento mucho, mucho por ahí y digo, claro, efectivamente, aspiremos a eso, a que el intelecto y el talento y eso sea lo que valga y no tanto que tú estés sentado en una mesa pegado a una Total. pantalla. No has escrito ningún libro aún, ¿eh? No todavía. ¿Estás en ello o no? Estoy, Sí, ¿eh? estoy ahí Perfecto, valorando, mira. estoy ahí, está ahí, caldo de Bueno, cultivo. y ahí estaba el otro día con Xavi Verdaguer y me decía que tengo que hacerlo, que es obvio, y yo digo, lo he intentado varias veces, me ha rondado la cabeza, le he dado, Sí. pero lo tengo que hacer. Y obviamente por lo que tú dices, lo tienes, y tú además es que a mí me gusta escribir, lo que pasa es que lo hago, lo he hecho, tenía un blog, tengo épocas, las redes y tal, pero lo acabaré haciendo. Claro, lo tienes que hacer. ¿Y tú crees que, volviendo a esto del trabajo, tú crees que está mal visto si les dices, si la gente sabe, bueno, no es el caso, no sé si es el Sí. caso, pero si la gente dice de pronto, no, yo es que solo trabajo 10 horas a la semana. ¿Tú crees que está mal visto? No lo sé, creo que depende a quién se lo digas, depende de tu interlocutor. Es decir, si No, pero lo pones en tu bio de Twitter, solo trabajo 10 horas a la semana. imagínate. Bueno, creo que todavía el sistema laboral tiene que cambiar un poquito, o más de lo que ya está transicionando, pero ¡guau! Yo sigo observando muchas prácticas de toda la vida, que digo yo. Y me he enfrentado a algunas conversaciones con potenciales clientes que te decían, no, pero tú dime cuántas horas, o dime, y es como, no, vamos a debatir esto. Tipo, no te lo voy a explicar. Si yo consigo esto, ¿tú estás feliz? Sí. ¿Qué más te da que trabaje el sábado por la mañana o un domingo a las 9 de la noche porque me haya ido el lunes tenga un evento súper guay que quiero hacer? O me quiera ir de viaje. A ti te tiene que dar igual. Entonces creo que todavía tiene que evolucionar un poquito más. Creo que habrá gente que le encante y le parezca bien. Creo que habrá gente que te diga, ni de coña, es mentira, es una fantasmada. Yo creo que tiene mucho que ver con esta capacidad de tener confianza en uno mismo y decir, esto es lo que vale, esto es lo que valgo y Esto esto es lo que que vale. más cuesta construir de freelance. En uno mismo. En uno mismo. O sea, En la vida, en yo la, diría. pero en la- bueno, iba a decir, en la vida y en la vida No de iba a decir, freelance. y de empleado cuando tú vas y te ponen un salario delante o tienes que negociar una subida, por ejemplo. Esa confianza en uno mismo o en lo que tú estás aportando cuesta mucho porque además en general el sistema tampoco te reconoce tanto. Es como que da por hecho lo que está bien, te da por hecho. Lo que está mal es castigable. Y eso creo que es un sistema que hay que cambiar un poco. Oye, se puede celebrar un poco más que esto se haya conseguido, se puede. Entonces, a mí el proceso de freelance, de cuando yo empecé a poner un presupuesto, bueno, unos sudores tenía yo al principio. Yo, vale, entonces voy a decir que cuesta esto, pero ¿y si me lo baja? Bueno, pues si te lo baja, que te negocie, entras en una negociación. Y que, de hecho, luego cuando me lo aceptaban, decía, demasiado rápido me lo han aceptado, ¿no? Exacto. Tipo, ¿por qué me lo han aceptado tan rápido? Un momento. Exacto. Y eso lo aprendes después. Y ya no me da miedo decir, mira, esto vale esto. Hablemos. Que es verdad que luego España es un mercado en el que las negociaciones y los precios con los freelance muchas veces, y no solo por mí, yo tengo compañeros que digo, joder, ¿cómo han rateado eso? Ya. Claro, es como, si no crees que valga esto, igual no soy tu persona. Claro. Porque igual no soy tu persona porque yo te he puesto esto, el valor, y no solo es del trabajo que voy a hacer, sino también de las experiencias que estás contratando. Claro. Y de lo que yo considero, de las experiencias que he tenido, también vale un precio contratarme y tenerme. Crítico. Crítico saber explicarlo y decir, este es el precio. Y ser capaz de ir convenciendo al mercado, digamos, de que ese es el Total. precio. Cuesta mucho ir, como decías antes, Muchísimo. incluso con los salarios. Sí, creo que la gente... Claro. Vaya, o sea, tenemos que aprender esto no va a gustar a alguna gente, pero tenemos que aprender a pedir el salario que creemos que nos merecemos y
Y la verdad es que cuando encuentras maneras de saber lo que cobra otra gente, a veces te sorprendes. Claro. Y dices, ¿cómo puede ser que esta persona cobre esto? Yo también quiero cobrarlo. Y ahí está la gracia. Una vez te enteras de que a veces hay gente que cobra mucho más, dices, "Ostras, pues yo también lo puedo cobrar". Y entonces encuentras maneras de saber cómo justificar tu valor. Y cuando digo justificar, explicarlo, decir, mira, Sí. y una vez más te centras en valor. Dices, ostras, es que lo que tengo que hacer es, ahí es donde está el valor. Y más aún como van las cosas con el tema de inteligencia artificial y todo, que es que cada vez los humanos nos tendremos que centrar más en el valor más humano. Total. Súper crítico. Total. ¿Crees que esto, y esto lo veo también como mujer, a ti te ha afectado negativamente? El tema de poner precio y encontrar... A ver, ¿crees más que los hombres? A ver, en lo de poner precio, en esto te diría que no lo he sentido, pero sí te diría a lo largo de mi carrera la sensación de trabajo en comunicación y he sido siempre bastante más joven. Ya. Ahora tengo 28, pero cuando yo empecé a currar en la startup tenía 22 años y yo me reunía con gente de 50, normalmente hombres, del sector de travel, del sector viajes, sector turismo, sector ticketing. Ya. Y yo sí que he sentido como que para que se me tomase en serio y no fuese la chiquilla que había ido y no la becaria, porque no lo era, Ya. porque la responsabilidad que se me había asignado no era de becaria, podría haberlo sido por la edad, Ya. y no hubiese sido nada malo, pero por la responsabilidad que se me había puesto, sí que he sentido un poco que he tenido que ser más tajante, más seria, y cómo distinguir esa amistad, colegueo que ocurre en el mundo de los negocios con esto es lo que soy y voy a negociarte un precio y te voy a hacer esto. Era la sensación que he tenido, que siempre he tenido que navegar. Además, relaciones públicas y ventas son dos cosas que se basan en relaciones personales. Y es algo que a mí me encanta y disfruto, pero también tiene su intríngulis. Y entonces, súmale todo eso, vale, ¿cómo aplico, cómo me gano la credibilidad de mi interlocutor? Oye, pues interactuando de determinada manera, poniendo algunas barreras. Claro. Y luego, en el caso desde que soy freelance, la verdad es que sí que tuve un momento y un proceso de o me lo creo o esto no lo voy a hacer. Tipo, porque algo que no te dice mucho cuando vas a empezar a ser freelance es que te tienes que vender y tienes que entrar en un mundo de negocio. Tú eres tu propio negocio. Entonces, creo que muchas personas y mujeres en particular entran y se ven un poco en el mundo tiburón de empiezo a negociar, empiezo no sé qué, y que igual te sientes un poco fuera de tu lugar porque, oye, no, yo hago comunicación, no, ya, pero es que tienes que vender. Venderte a ti, vender tu servicio, negociar con que no te paguen, perseguir para que te pague alguien. Ya. Y bueno, o te pones ese sombrero o no lo sacas. Y entonces es verdad que para mí es eso añadido. Un puntito añadido a todo lo que es. Claro. Un punto añadido. Es un punto importante. Y sí, tienes que practicar mucho esa seguridad en ti misma. Correcto. Practicar a tope, en reuniones. Algo que te salga mal o decir, esto no lo he hecho bien. O, mira, voy a lanzar este mensaje, aprieto, cierro los ojos. Yeah. Y luego ya está, ya lo haces. Y luego mejor, o sea, llega un momento que es menos difícil, digamos, Sí. ¿no? Lo desarrollas. Lo desarrollas. Súper crítico. Yo creo que esto del precio de las cosas es un tema que nos cuesta aceptar y es crítico porque luego te motiva Total. dices, ostras, me valora. ¿No? Lo que decías tú, mandas la propuesta, la acepta, dices, ostras, ahora la he aceptado demasiado rápido, pero llega un momento que dices, ostras, es que Es que es mi esto, precio. es que es la que quería. Exacto, ahí es efectivamente. Y cuando eso ocurre dices, me valora. Exacto. Saben que esto tiene un valor, saben que mi aportación puede cambiar algo, afectar al negocio en forma positiva al final. Muy interesante totalmente. Y además en tu caso que yo creo que que sales un poco de las normas total de decir, vamos a hacer una reunión mañana en Madrid y dices, no, yo vídeo, estoy Claro. en Tailandia o estoy Sí. tal. Y entonces tienes que encontrar también la gente que está más abierta de mente. Eso, por supuesto, pero luego les demuestras, o sea, al final esto les demuestras que Claro. hay objetivos y yo estoy trabajando, estoy lanzando proyectos, he llegado a organizar eventos y he aterrizado en Madrid y los he organizado todos desde Bali y aterricé en Madrid y el día siguiente fui al evento que yo misma había organizado. O sea, que es posible hacerlo. Que cumples y que entregas Ya valor. está.
Entonces no hay más debate. Y al principio es verdad que yo sentía, y esto lo sentí conmigo también, momentos de orgullo interno, en el que dije, jolín, ¿cómo me hubiese costado hacer esto hace 3 años? Que decir, ay, no, me voy a... No sé qué, ya digo, chicos, estoy en Tailandia, mira qué chulo, mira el coworking, te lo enseño. Ya. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles en la otra reunión. Correcto. No hay ningún problema. Correcto. Bueno, yo creo que cada vez más gente se plantea estas cosas y quizá viendo esta conversación más gente se anima a lo que decías tú, que les encaje en Claro. su realidad, porque ahora mismo a nosotros nos gusta mucho viajar, pero estamos fantásticos, la verdad es que estamos Feliz. muy bien aquí y vaya, te tiene que encajar el momento, Claro. pero tiene sentido. Y de hecho, viajar, si te puedo preguntar también sobre viajar específicamente. Sí. ¿Qué crees que es lo que disfrutas más de viajar? ¿O qué es lo que enriquece? Xavi, ¿verdad? Que decía esto de viajar era crítico, como era para abrirte la mente, etc. Yo hubiese dicho, te abre el mundo, al final te muestra otras realidades, es un bañito de humildad viajar también. Es conocer que, oye, la forma en que yo hago las cosas ni es la única ni tiene por qué ser la mejor. Que crecemos mucho diciendo, no, es que esto se hace así. Un momento, pero es que igual se hace así aquí. Entonces creo que conocer, además, yo estoy muy insistente, porque a mí me genera mucha contradicción esto de viajar y el digital nomad. ¿Por qué? Porque siento que invades un lugar y que queremos, luego tú vas a Bali y hay 200 cafeterías de especialidad como las hay en Barcelona, me genera contradicción, además el turismo masivo me genera contradicción y luego yo soy muy viajera, entonces vivo en esa contradicción y lo que intento es que cuando voy a un lugar, entender ese lugar, comprenderlo, no solo hablar, escuchar, preguntar sobre todo a personas que viven allí, cómo es su realidad, cómo viven, qué les gustaría, si ellos quieren saber de mí, intentar enriquecernos mutuamente, ¿no? Y de hecho los reportajes que yo hago siempre son así, intento buscar cómo es una emprendedora aquí, cómo es ser mujer en este país, cómo es ser joven, qué sueñan, qué les gusta, quieren salir, este es su barrio, qué piensan de los turistas. Viajar, yo viajo preguntando, me pregunto a mí, me vuelvo casi con más preguntas, pero es muy bonito, porque vas descubriendo y vas cruzando y vas diciendo, primero, ante tantas cosas malas que ocurren, cuando viajo pienso que el ser humano es maravilloso, y eso es bonito decirlo en un mundo en el que en general todo lo que recibimos son cosas en general negativas del ser humano. Pienso, es maravilloso y cuánto me queda por descubrir. Para mí te vuelve muy humilde, es muy bonito esa parte de, bueno, esta soy yo, estoy aquí, pequeñita y grande a la vez, oye, puedo hacer lo que quiera, pero al mismo tiempo esa humildad buena y abre todo lo que soy y me va alimentando. Y yo considero que además cada viaje, igual que como cada vivencia, ¿no? Pero en los viajes creo que se intensifica todo lo que sientes mucho, ¿no? Lo que ves, creo que me hace pensar que qué bonito sería que lo mirásemos todo con la curiosidad del que viaja. Porque esa curiosidad te permite ver, conocer nuevas personas, conocer nuevas formas. Entonces, eso te alimenta. ¿Y quién soy yo hoy? También es todos los viajes que he hecho, vivencias que he experimentado. Entonces, va por ahí. Total, el turista en casa es un concepto que Habría que practicarlo. Que habría que practicarlo, nos cuesta mucho, tiene que ver un poco con lo de estar presente, ¿no? ¿Cómo paramos esta idea de dejarnos llevar, cómo no nos dejamos llevar y por un momento pensamos, no damos por supuesto toda nuestra realidad, ¿no? Total. Muy interesante. Y cuando viajas, ¿qué crees que la gente, a esta idea del turista que decías, ¿no? Cuando viajas dices, voy a ir a tal sitio, y abres la guía turística, vas al Google, sitios donde viajar, pim, 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 perfecto. ¿Cómo te sales del camino turístico normal para realmente entender esa realidad? Porque incluso gente, el otro día lo hablábamos, incluso gente que ya vive hace un tiempo en Barcelona y solo te habla de spots muy turísticos y dices, pero tú llevas ya meses. Digo, ya es como, no has descubierto otra cosa. Gracias, vamos, ¿sabes? ¿Cómo te sales del camino? Para mí hay como 2 cosas. Una, guardando mi teléfono y el mapa y caminando y entrando a lugares. O sea, esa diría una. ¿Entrando al qué? Entrando a lugares. Ajá. Tipo, voy caminando y entro a un lugar que no he leído en ningún sitio que me haya dicho que vaya. Y eso puede ser una librería, una floristería o una señora que hace el pan y croissants. Me da igual. Y la otra, para mí,
preguntando. O sea, y te pongo un ejemplo. La última vez que estuve en Bali, que yo ya había estado, es decir, era la segunda vez que estaba, me quedaba como en un guest house y la chiquita que llevaba el guest house me di cuenta que era una chavala que dice, esta chica pues, tiene mi edad más pequeña. Y un día le dije, mira, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, y es verdad que yo utilizo mucho la excusa de ser periodista y de reportera de viajes, ¿vale? Eso me abre puertas y lo reconozco y lo utilizo. Es un arma que lo utilizo. Le dije, mira, yo soy reportera de viajes y quiero hablar de qué significa ser joven en Bali. O sea, de ser balinesa. ¿Qué es ser balinesa? Nadie aquí es de Bali, por ejemplo, ¿no? Ya. Bueno, me senté 2 horas con ella, como tú y yo ahora, Ya. a preguntarle, un momento, pero entonces tú eres de aquí y me dices, este es mi barrio. Yo, madre mía, tu barrio es Cangú, es como lo más turístico. Y digo, esto es tu pueblo, tu barrio. Bueno. Entonces empiezo a explicarme que tenía un novio, que luego ellos los fines de semana van a volar la cometa, que ellos su comida favorita es esta, que vive con sus padres, que cómo se prepara por la mañana, que estaba haciendo prácticas, que estaba estudiando medicina. Y yo, ¿oh? O sea, y yo, madre mía, vale, pues haciendo todo eso dije, pero dime un lugar a ti donde te guste ir. Ahí me dice, pues a mí me gusta comer el cerdo tal en tal Warung, que es un sitio local. Yo apuntándome el Warung. Pues haciendo eso. Ya. Imagínate hacer eso en Latinoamérica, es el doble de fácil. Porque además en Sudeste Asiático hablan inglés, pero no puedes igual tener una conversación súper fluida, pero vete a Colombia. Yo decía, señor, enséñeme. Bueno, pues acabé en un cumpleaños de una chiquilla, de la amiga de una amiga. Eso es. Qué bueno. Eso es conocer un lugar. Ya. Pues jugar a las sillitas en el cumpleaños de esta chica, que nos invitó el padre. Yo estaba, pero como si estuviese viviendo el día de mi vida. Ya. Ese tipo de cosas Claro. es lo que hacen. O sea, yo, de hecho, lo que más recuerdo de todos los viajes es aquel día que fuimos de repente a la casa del amigo que nos invitó el señor y nos hizo una barbacoa. Pues Ya. ahí entendí todo. Ya. Es eso, más que irte a... Que también, evidentemente, todo el mundo quiere ir y si vas a París, ¿cómo no vas a ver la Torre Eiffel? Por supuesto. Pero me encantaría que un parisino me enseñase ese restaurante donde come patatas fritas y va con sus amigos a, Ya. a ver qué tal les ha ido la semana. Ya. Creo que es sentir la vibra. Claro. Un balance. Como todo. Y no critico lo otro. Digo que simplemente podemos escapar y buscar más No, alternativas. claro, me dices, si vas a París tienes que ver la Torre Eiffel. Claro. Pero será una experiencia mucho más enriquecedora si conoces Por supuesto. a parisino, lo que dices, ¿no? Y antes decías además que tienes como un conflicto con esto del turismo masificado, pero al final, ¿cómo lo solucionamos? Al final la gente... Viaja. Exacto, la gente viaja, es positivo para el mundo, en el sentido cultural, Total. sobre todo. Y de hecho yo creo que no irá a menos, sino que al contrario, irá a más y tendremos un... Quizás se diluirá la identidad de mucha gente a nivel local cuando más se globalice, Sí. porque yo a veces lo pienso, ¿no? Me siento un ciudadano del mundo también en muchos sentidos culturalmente, obviamente, sobre todo de Occidente, pero no le veo malo, a esta... O sea, para mí no es malo si no se diluye del todo, está bien. O sea, yo no te voy a negar que a mí me encanta llegar a Bali y tener wifi y un coworking, que te voy a explicar. Que en Filipinas, por ejemplo, no me quedé más tiempo porque la infraestructura de Filipinas es más rudimentaria y cuesta mucho encontrar wifi. Sí, Buen wifi para tener videollamadas, entonces para mí eso es un problema. Yo estaba en Siargao y dije, 10º día, me tengo que ir a Bali. O sea, porque se me va y yo tengo un problema y yo tengo que trabajar. Claro, ¿qué te voy a decir? Que no me guste a mí que llegar y que haya wifi. Pero considero que también tenemos una responsabilidad de que lo local se mantenga y de darle valor a lo local y se da de muchas maneras. Se da de muchas maneras. Se da hablando con la gente, se da respetando sus tradiciones, sus oraciones si son religiosos, sus lugares locales, no aplastándolos como... Pero igual que aquí, que Barcelona no pierda su Barcelona. Sí, que hay Que muchos ayer, ¿no? americanos Que se que puede- piensan que el sombrero mexicano que se vende en Sí, la... bueno. tiene algo que ver con... Efectivamente, y es como que no se pierda el pan, tu manca y el fuet, perdón, Ya, ya. ¿sabes? Es como... Ya. Es parte del encanto de venir Ya. aquí, ¿no? De que Ya. vengan... Ya. Entonces, bueno, ahí está el balance. Súper buen mensaje, ¿no? Me encanta. Esto es tienes un estilo de vida que, aunque es verdad, se habla mucho, muy poca gente, yo creo, se ve realista, ¿no? Lo que decías antes de las redes sociales también, un poco esta imagen de idealizar el nomad Sí. o el nómada digital. Pero tú has puesto muchos ejemplos, yo creo, de cada vez más gente. ¿Crees que realmente
se configurará una realidad donde haya muchos nómadas digitales de forma permanente. ¿Ya esto está aquí para quedarse? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí, y que también como va por etapas, igual hay gente que deja de serlo, pero luego viene muchísima gente detrás que ya está empezando a trabajar en remoto, Ya. o que ya tiene la claridad de que lo que quiere es trabajar en remoto. Ya. Que eso, por ejemplo, a mi generación no nos pasó desde el principio. Ya. Cuando yo entré a trabajar, yo trabajaba en remoto en la startup algunos días y yo era la única. O sea, era como un poco extraño y aún así luego enseguida se tuvo una oficina. Ya. Y ahora ya cada vez más, y yo pienso en mi hermano, que es del año 2001, que ya él ya está viéndome a mí hacer esto. Claro. ¿Cómo? Va a decir, claro, yo directamente me salto la parte de transición. Claro. No hace falta tener una oficina para querer transicionar. Entonces creo que va a quedarse porque es fácil viajar, porque además cada vez va a haber más lugares y más hubs de nómadas. Yo he estado en Costa de Oaxaca, he estado en Antigua, en Guatemala, o sea, he estado en muchos lugares donde está creciendo, va a haber más. Y se está creando una infraestructura, ¿te refieres? Se está creando infraestructura, Sí, ¿eh? de coworkings, de cafeterías, de alojamientos, pero sobre todo el tema coworking. Un momento, hay un coworking y alrededor surgen cosas. Ya. Y yo en Costa de Oaxaca lo sentí así, estuve en Puerto Escondido, que es paraíso del surf, y de repente había un coworking petado. Digo, va a haber 2 o 3 en nada, Claro. porque evidentemente. Y el coworking, o sea, para ti es llegar y pagas una entrada. Depende del tiempo que me vaya a quedar. O sea, por ejemplo, yo en Bali me lo pago siempre mensual, porque voy y me quedo un par de meses, pero en Puerto Escondido, que estuve 10 días, me pagué pues una semana, creo, o algo así. Ya. Están súper adaptados para que puedas... Todo súper Está todo flexible. ya montado. Está montadísimo. Y a nivel de países, el sudeste asiático parece ser el líder. A ver, de momento es el líder, ¿por qué? Porque tú llegas allí con tus euros, dólares, eres mucho más rico, en el sentido de que tu poder adquisitivo aumenta. Por horario, trabajar con Europa es muy positivo, por lo que te decía, trabajas a partir de las 3 de la tarde si quieres en horario de Europa, y si quieres adelantar algo y cuando ellos se despierten tenerlo hecho, Claro. trabajas una horita, presentación, programar a las 8 de la mañana, eres el rey. Claro. Claro, entonces está muy bien y está muy preparado. Se nota, Tailandia e Indonesia, en concreto Bali, están ultra preparados para que tú trabajes desde allí, tengas flexibilidad, luego está lleno de comunidades de nómadas, etc. Latinoamérica tiene recorrido, para mí tiene recorrido, lo habrá. O sea, ya empieza a estar preparada. hispanohablantes. Tú piensas que un hispanohablante, lo que puedes llegar a conectar con la población local allí es todo, porque es como muy diferente. Porque en Indonesia y Tailandia lo que yo siento es que no acabas de conectar con la población local y a mí me sabe mal, como que querría hacer más cosas con ellos o más tal, pero no lo acabo de lograr porque no acaban de hablar bien inglés y cuesta. Tú vas a Latinoamérica y te sacas 25 amigos en día 2. Claro. O sea, y el mexicano que te lleva no sé dónde, súper divertido. Sí, estuve en Colombia y estuve en una parte, estuve en Medellín y Manizales, y me acuerdo, y en una zona súper tranquila. Claro, el hecho de poder hablar. Te cuentan su vida y tú la tuya. O sea que... Estuve Carlos Guayara, que es colombiano, en el podcast y lo comentamos esto. Yo creo que Latinoamérica tiene un recorrido brutal en este sentido. Todo el que quiera, todo el que quiera. Total. Buah, genial, Carla. Ostras, me ha encantado. Yo creo que después de esto hablaremos con Oxana a ver cuándo nos empezamos a mudar a partes del mundo. Pero muchísimas gracias. No, No sé si gracias quieres a ti. añadir un mensaje. Yo siempre doy la oportunidad aquí si quieres dar un mensaje final o algo. Sin presión. Sin presión, de repente es como, no, voy a repetir uno, somos el tiempo que nos queda para acordarnos de estar presentes, que creo que me ha gustado y nos vale, me ha Es gustado un esa gran parte. mensaje. Es un gran mensaje. Muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Un placer.